Buen día, una nueva propuesta de oración para estas mañanas. En esta semanita, ya cerca a Pentecostés, vamos a rezar con el Espíritu Santo. La invitación entonces es primero a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Como les decía al principio, la idea es rezar con el Espíritu Santo. Cada uno de estos días le vamos a ir proponiendo algo distinto. Hoy a mí se me ocurría comenzar con algo de San Pablo. Pablo en sus cartas va mostrando esa experiencia vital de los primeros tiempos de la Iglesia, donde van teniendo esa experiencia del Espíritu. Y me voy a detener en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Algunas Biblias lo dividen con titulitos internos como para darse una idea, y en este capítulo habla de los dones espirituales, habla del cuerpo de Cristo, que todos somos parte y que el Espíritu es el que va animando, y por último, los ministerios y carismas. Yo me voy a quedar hoy en la primera parte de este capítulo 12, los dones espirituales. Y fíjense lo que nos dice Pablo. Con relación a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ustedes vivan en la ignorancia. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados. Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar según el mismo Espíritu, a otros la fe, también en el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu. A este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Seguramente muchos de nosotros habrán escuchado, muchos habrán rezado con este texto y muchos otros quizás la primera vez. La primera cosa entonces es una invitación a leerlo y releerlo. Eso para mí es lo principal. La segunda cosa es cómo el Espíritu nos invita a proclamar que Jesús es el Señor, ¿no? Es el mismo Espíritu el que nos mueve. En otra parte Pablo va a decir, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos rezar como se debe, ¿no? El Espíritu es un motor primero para el reconocimiento y proclamar a Jesús como el Señor. La segunda cosa es
esta claridad. Hay diversidad de ministerios y de dones, podríamos decir, pero un solo Señor y un solo Espíritu que el que anima a todos nosotros según el don, el servicio, el ministerio que le toca, o el carisma, eso lo dice más adelante. En esta primer parte se centra en los dones. Y acá hay algo muy importante. En el día de nuestro bautismo, en potencia hay dones en nosotros. Y el Espíritu viene a despertar esos dones que están. Dones que capaz ni siquiera sabemos que tenemos. Acá Pablo hace un elenco de dones: sabiduría, ciencia, para enseñar, otro la fe, a otro el don de curar, al otro el don de hacer milagros, el don de profecías, el don de juzgar sobre otros, el don de lenguas, el don de interpretarlas. Todos y cada uno de nosotros tiene un don. Y después Pablo esto va a ir más adelante diciendo que todo esto es para el bien del cuerpo. Y acá es muy importante descubrir que quizá vos, yo, tenemos un don. Si no sabes cuál es, pedile al Espíritu que te lo revele o que te lo vaya mostrando. Pero para eso hay que rezar mucho. No es que viene, tengo este don, sino rezar pidiendo descubrir o que el Señor nos revele aquel don que cada uno de nosotros tiene. Y también descubrir que si el don es de Dios, no es para mí, sino que es para la comunidad. Por eso la invitación sencilla del día de hoy, que quizá no es tan sencilla, primero es que releamos tranquilos este capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Segundo es que pidas la gracia de que el Espíritu venga en ayuda tuya y mía para que vayamos descubriendo cada vez más qué es lo que Él depositó en nosotros. Por último, animarnos a decir: Señor, dame la gracia de poner lo que yo tengo, incluso lo que todavía no sabes que tenés o que no reconoces como propio, es decir, más que como propio, como don de Dios, pero en uno, dame la gracia de darlo a los demás. Una vuelta, y acá termino, le comentaba a un sacerdote que por un lado yo le decía, che, bueno, hay estos dones naturales, a algunos nos sale bien cosas, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, este es un don natural, y a veces no lo potenciamos, y él me corrigió y me dijo, mirá, no hay dones naturales que son nuestros, sino también ese don natural te lo dio Dios por algo y para algo. Entonces, quizá tenemos que redescubrir que esas pequeñas cosas o grandes que tenemos son capacidades, regalos, dones para los demás. Y que el Señor por algo nos pensó con eso y nos puso en determinado lugar. Nosotros tenemos que tener una mirada de la causa, no casualidades, sino causalidades, donde el Señor nos pone en determinados lugares. Bueno, vamos para adelante, que tengamos un lindo domingo y que aprovechemos en este día, en estos días, a disfrutar el Espíritu Santo que viene a nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga abundantemente.